De terrorismos a terrorismos. 1. Los buenos, los malos y los olvidados. Parte 2. Implementándose una forma de dominación más de carácter empresarial que propiamente política, puesto que lo fundamental en la modernidad que establece el capitalismo industrial radica en la garantía que los estados le otorgan a las empresas para desenvolverse aplicando el modo de producción capitalista, tal y como se llevó a cabo durante décadas en el tercer mundo bajo el patrocinio del propio Estado, con una fórmula de economía mixta que funcionó hasta los años 70 en Iberoamérica, y que como economía keynesiana en los propios Estados Unidos coadyuvó a superar la crisis mundial que afectó al capitalismo durante la cuarta y quinta década del siglo pasado, en cuya etapa de superación jugará un papel preponderante la producción destinada al armamento en ruta hacia la Segunda Guerra Mundial. Es el caso primero de Alemania y después de los propios Estados Unidos. Línea de progreso continuo, dinámica fundamental del desarrollo capitalista que prosigue durante la Guerra Fría, para que a partir de fines de los años 60 fuera sustituida por el neocapitalismo que daba paso a consolidar al sistema bajo el imperio de las transnacionales, en lo que se dará a conocer como la política económica neoliberal, la que pugna por el predominio del mercado, esto es, sin ambajes, propiciar que las grandes empresas capitalistas, con el favor de sus estados, adquieran ventajas para acaparar los productos y los mercados, teniendo las condiciones de producción más óptimas posibles, incluso siendo favorecidas por la práctica del dumping, en lo que viene a ser una versión más de la farsa de libre cambio. Capitalismo monetarista a lo cremata, en el que los grandes consorcios compuestos por empresas de primera magnitud se asocian con el capital financiero de poderosos bancos y casas de bolsa, apuntando hacia la periferia para establecer ahí sus industrias y mercados subordinados, buscando afanosamente el incremento del capital dinero, las ganancias fáciles que pueden obtener en la bolsa de valores y también aprovechándose de las altas tasas de interés que se imponen en la cadena de bancos que se apropian de un mundo convertido en un mercado monetario, lo que el Vival de George Soros agradece, llevándose la parte de los tiburones e incluso aprovechando los paraísos fiscales y el lavado de dinero de narcos y mercaderes de la muerte, pues la plutocracia, ya lo sabemos, actúa sin escrúpulos. Llegándose así de manera plena a la etapa que los marxistas califican como el capitalismo imperialista, en la versión de Lenin, la última fase posible de tal modo de producción, o mejor debemos decir, de un sistema capitalista de por sí tan complejo, el que partiendo de ser básicamente eso, un modo de producción, como lo estipulaba Marx, con su desarrollo dialéctico, ha pasado a ser un sistema internacional imbricado que crece pleno de superestructuras posibles, debido precisamente al potencial productivo de la máquina, la gran industria, cuya tecnología se acrecienta y perfecciona de manera continua, aprovechando la reinversión de capitales. Siendo el caso de que este neocapitalismo ha tenido un crecimiento asombroso debido en mucho a la escalada armamentista que se viene efectuando entre las potencias occidentales desde la Primera Guerra Mundial, lo que durante el tiempo de la economía keynesiana se complementó con la promoción del gasto social que elevó el nivel de vida de las clases medias, en lo que la industria capitalista parece verse condicionada a establecer tal tipo de crecimiento por los imperativos que los grandes consorcios tienen de invertir capital a gran escala en la procreación de armas, contando, por supuesto, con el aval del Estado que les garantiza la realización de estos artefactos mortífero destructivos, proceso histórico que tras el triunfo de los Estados Unidos ahora se está consolidando, pues los halcones procuran a toda costa incrementar su ventaja militar para apuntalar su economía, la que, si no puede ser del todo mundial, combinándola con alianzas y compartiendo intereses con las otras potencias nucleares, procuran redondear. Durante la Guerra Fría, tener como rival a otra superpotencia les garantizó a los gorilas militares se les concedieran altísimos presupuestos, gracias a los cuales pudieran librar la carrera armamentista, produciendo cualquier cantidad de armas en serie, garantizando un progreso acelerado que no se había conocido en la historia de la humanidad,
Era frecuente que los militares emplearan el chantaje para conseguir que sus proyectos tuvieran prioridad y así la ciencia se concentrase en fabricar tecnología bélica, poniéndose a su servicio y convirtiéndose en una tecnociencia, concentrando recursos y personal humano altamente calificado en un porcentaje muy superior al que se empleaba en otras áreas de la ciencia sin aplicación bélica. Debido a la presión que existía en ambas superpotencias, los militares solían justificar las altas partidas monetarias requeridas para el diseño, fabricación y pruebas, asustando a los gobernantes en turno, contándoles un supuesto avance muy superior logrado por el enemigo y que tenía que ser de menos reducido o igualado, para lo cual se requería de mayores recursos, y así de manera sucesiva se establecía la escalada armamentista. La Guerra Fría se libró en varios frentes, tanto en la geografía política como en los rubros económicos y en las lides diplomáticas, lo mismo que en la propaganda ideológica. Pero lo cardinal vino a ser la guerra económica. La competencia por el progreso industrial tecnológico fue determinante para decidir al triunfador de la contienda. La diplomacia y el espionaje también jugaron un papel preponderante para que la potencia naciente, que venía a ser la URSS, pudiera estar en condiciones de competir con el coloso de América, a manera de ser un condicionamiento histórico estructural que significó la desventaja drástica y a fin de cuentas definitiva que le causó la derrota final y su desaparición. El paso de la Rusia zarista a la Unión Soviética representó un salto violento en un estado semifeudal, de un estado semifeudal a una economía industrial, con un enorme esfuerzo llevado a cabo a marchas forzadas, bajo un régimen social que debió significar una alternativa superior al capitalismo, campeón en gestar lacerante desigualdad y engendrar cruenta injusticia. Pero, desgraciadamente, por la presión que ejercieron los occidentales durante toda la vida en la Unión Soviética, la propuesta teórica práctica marxista-leninista no pudo cristalizar en una sociedad que significara la emancipación dialéctica propuesta por el materialismo histórico. El socialismo encuentra serios problemas para sustentarse, no pudiendo seguir internacionalizándose, sino que va a verse compelido a encerrarse en sí mismo con la titánica tarea de construir una sociedad industrializada e igualitaria, lo que no debió de obstar el seguir buscando la internacionalización del socialismo, pero tras la eliminación de Lenin, el acaparamiento del poder por Stalin y la transterración de Trotsky, la URSS se encerró tras la cortina de hierro, instaurándose el reinado del terror hacia adentro, anulándose la posibilidad de reintentar y expandir el socialismo en Occidente, lo que de llevarse a cabo en las décadas de los años 20 y 30 le hubiera complicado en serio la manutención del status quo a las potencias capitalistas que a la sazón pasaban por una etapa crítica que había comenzado en la posguerra y se incrementó tras la recesión iniciada por el crack de Wall Street en octubre de 1929. En vez de lo cual, al instaurarse un régimen de terror dentro de los propios territorios de la URSS, si alguien resultó beneficiado, fueron las naciones eurooccidentales. El pseudo-socialismo represivo hacia adentro, con la dictadura de un tirano al frente de un partido único de Estado, dio lugar al régimen totalitario soviético, contra el cual solo Hitler pudo hacer algo similar, pero desde el sistema capitalista, para que, contrapuestos, se convirtieran en los causantes de la hecatombe y secuelas de terror más patéticas de la historia. Ese par de locos fueron causantes de la muerte de millones de seres humanos como ningún otro anticristo antes, y después de ellos lo hayan causado. Ya indicaremos más adelante la aparición de otros gorilas después de la Gran Guerra, que tienen récord de muertos espantable, pero ninguno se les acerca a estos dos, aunque no debemos olvidar a Mao y su señora esposa. La hostilidad occidental condicionó a los soviéticos a procurar una industrialización vertiginosa, obligando al régimen a desviar recursos que pudieran haberse empleado en gastos sociales para el beneficio de la población. A diferencia, la URSS, presionada y afectada por la paranoia de Stalin, concentró la generación de recursos en la industria bélica, la policía y el espionaje, convirtiendo a Rusia y demás repúblicas soviéticas en una cárcel en donde imperaba el terror y los trabajos forzados, bajo la vigilancia de la policía secreta y del ejército. No pocos disidentes fueron a dar a Siberia,
campo de concentración gélido, en el cual, en calidad de esclavos, se les utilizó en la construcción de infraestructura. Ya sabemos que a fin de cuentas la URSS no fue capaz de soportar el tren de marchas forzadas que le representaba industrializarse y crear un arsenal similar al de sus rivales. En lo que las características fundamentales del sistema capitalista resultaron superiores, puesto que como imperialismo viene a ser una forma de depredación mucho más avanzada y eficaz que la establecida por los soviéticos. Pero el caso es de que el imperio del mal le sirvió a los ideólogos del imperio del bien para justificar algunas de las peores fechorías cometidas en la historia, condición en la que el manejo ideológico les permite darse el cariz de ser los buenos de la película, generándose en los sujetos alienados dentro de la esfera de influencia imperialista una mentalidad enajenada que percibe la realidad tergiversada, así como en los agentes partícipes en las actividades imperialistas una falsa conciencia, tragándose sus propias mentiras, aspectos que resultan ser de radical importancia en un mundo barnizado por la opinión pública, generada desde la industria de la información. El creerse que se está haciendo el bien, aunque se haga el mal, imponiendo la supuesta democracia, libertad y justicia capitalista, en la que el fin justifica los medios, haciendo que el imperativo mayor proceda, los negocios internacionales, apoyando a los aliados y acabando con los comunistas, como se reprima, aunque se reprima a todo un pueblo, sobre todo si está aislado, olvidado por el resto del mundo, como fue el caso de Timor Oriental. Y si el resto del mundo no lo sabe o finge no saberlo, y nosotros, los patrocinadores del genocidio, volvemos ineficaces las gestiones de la ONU, y coronando el atropello, hacemos grandes negocios con el régimen opresor, vendiéndole las armas y asegurando su petróleo. Con tales maquinaciones, el imperio del bien logra proyectar su engañosa apariencia ante la opinión pública internacional, manipulada por unos más media que son de idéntica naturaleza capitalista, siendo cómplices en las peores atrocidades, contribuyendo a confeccionarle la máscara al tío Sam para que el mundo no advierta su perfidia. El capitalismo imperialista disfruta su triunfo y festivo impone el libre flujo de capitales, para que el mundo siga su marcha progresiva bajo los auspicios de la égida estadounidense, que de esa manera salva a los pueblos de que cayesen bajo las garras del imperio del mal, hacer creer a la opinión pública y a sí mismos que la lucha es por la libertad, la justicia y la democracia, les dota de una condición mental preñada de ideología autojustificante, propia del estratagema de dominio que articula la conciencia política burguesa, puesto que los supuestos postulados procurados como desideratum, la igualdad, la libertad, la justicia, se manejan como consignas en cuya procuración se pueden cometer actos inversos al propósito simulado y sostenido virtualmente como retórica diplomática, praxis de simulación que permite justificar el predominio imperialista. La proclama de valores políticos manejada como pantalla ideológica, cual medio de difusión en el que se proyectan imágenes procesadas a su conveniencia, sirviendo de velo que oculta la cruenta realidad, les permite manipular a la opinión profana. Simulación peliculesca que falsifica los hechos relevantes que así se presentan a los ojos del mundo con el propósito de conseguir la aceptación, la complacencia o la indiferencia de las masas anodinas, la que se produce con el patrocinio de las agencias internacionales de noticias y los medios masivos de difusión en poder de monopolios capitalistas. Falsimedia. Pues bien, los occidentales, desde las épocas de las cruzadas, han justificado en una supuesta divinidad de la que se dicen representantes el cometer fechorías y atrocidades contra el otro, amparándose en la patente de asesinos de Dios que les confirió el Vaticano. Desde las cruzadas católico-europeas sienten tener justificadas sus tropelías, pues las cometen para civilizar e implantar los valores cristianos que se pretenden universales desde la catolicidad, prerrogativa de la conciencia europea, que se verá reforzada con el racionalismo absolutista burgués que se implanta con la Ilustración y las revoluciones norteamericana y francesa, incluyendo a protestantes y a calvinistas.